Gracias por escuchar este mensaje de Odilia Church. En esta ocasión, escucharás a nuestro pastor Chuy Cantú. Estamos expectantes que será de bendición para tu vida. A verte por todos lados, ¿verdad? Pero de verdad eres un gran ejemplo para muchos de nosotros y te honramos por eso y te damos un aplauso. Ven y comparte lo que Dios puso en tu corazón. Gracias, Pastor Chuy y Ana Laura, por invitarme. Yo le hablo cada semana para decir, oye, dame chance de predicar un domingo. Esta semana estuvimos en el sur de Texas, de Brownsville. No sé si hay alguien aquí de Brownsville. Yo soy nacido en la 32 y la calle Tampico. Mi abuelita era partera y nací ahí en su casa. Y pude estar ahí compartiendo con la red de pastores de Brownsville y en juntas en los proyectos que estamos trabajando. El viernes estuve en un partido de fútbol en Wichita Falls de mi sobrino. Y ayer me tocó oficiar un funeral y hoy estoy aquí, mañana estamos en Kansas City, regresamos el martes, estaremos con la red de pastores de Kansas City, trabajando ahí un proyecto también que estamos iniciando con ellos. Pero es un tiempo obviamente de mucha urgencia. Yo quiero que abras tu Biblia en el capítulo 6, versículos 5 al 9 de Deuteronomio. Mientras que encuentras ahí el versículo, quiero darte un comercial. Tenemos, solamente traje, creo que son 3 Biblias. Tuve el privilegio de escribir 52 temas para una Biblia de liderazgo con Sociedades Bíblicas Unidas. Se han vendido más de 100,000, pero ahorita no traigo casi nada de inventario. Creo que hay 2 en español y una en inglés. Es la Biblia Reina Valera contemporánea, 100%, pero trae 52 temas de liderazgo que yo escribí para las familias. También traemos un libro para padres que se llama Somos Padres y ahora ¿quién podrá ayudarnos? 7 principios de cómo criar nuestros hijos. Y luego, y gracias a Dios ya se vendieron más de 500,000. Y luego traemos este libro que se llama Renovatio, es el más reciente. Viene con un libro de estudio, es con concentración en el ministerio juvenil, pero realmente es para el liderazgo y para las familias. Usted puede ir leyendo capítulo por capítulo y luego el librito aquí va contestando preguntas. Es un plan de implementación para su vida de liderazgo. Entonces, si gustan comprarlos, el paquete cuesta 40, si solamente compra este paquete está a $20 y si solamente quiere este librito está a 5. Entonces, aceptamos tarjeta, dinero en efectivo obviamente, y si no trae más, pues nos puede dejar un hijo y cuanto pague el costo se lo regresamos. Pero si se lo regresamos va a estar bien discipulado. Dice la palabra, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontelas en tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra es el único fundamento donde nuestras vidas pueden estar seguras y confiadas. Hoy declaramos tu palabra sobre esta congregación. Y Padre, declaramos que sembraremos esta semilla en tierra fértil. Y esta semilla dará fruto, Señor. Veremos su fruto en esta comunidad, en esta congregación y en este país. Porque tu palabra nunca vuelve vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos viviendo en el siglo XXI, que es el más desafiante de la historia para ser padres. Hay un gran desafío, pero siempre cuando hay un gran desafío, siempre hay una grande oportunidad. Es necesario formar discípulos resilientes. ¿Qué es un discípulo resiliente? ¿Y por qué?
porque hoy estamos viviendo como en los días de Noé, cuando lo bueno es malo y lo malo es bueno. Hace unos cuantos meses, el año pasado, pudimos ver como no solamente en Estados Unidos, pero en todo el mundo hubo marchas por lo que sucedió con George Floyd. ¿Y qué estaba pidiendo el mundo? El mundo estaba pidiendo justicia, el mundo estaba pidiendo libertad, el mundo estaba pidiendo perdón. Cuando empiezas a escuchar de las razones por cuales marchaban y puedes llevar estos principios de justicia, perdón, libertad, amor, todos son temas del reino que no tiene fin. El mundo pidiendo los principios del reino, pero sin el rey. Esto trae confusión a nuestros hijos si no tienen un fundamento sólido de la palabra. Hay dos cosas que transforman una comunidad. Una, el fundamento sólido de la palabra. Dos, educación. Son las dos cosas que transforman la comunidad. Ahora, ¿por qué el desafío ante nuestra gente latina? Porque el crecimiento mayor que viene en los próximos 30 años a este país, el 60% es representado por nuestros hijos y nuestros nietos latinos. Pero déjame darte una bandera de alerta. Los latinos somos los que tenemos el porcentaje más alto en Estados Unidos que abandona los estudios de high school. Y hemos liderado en esta área por los últimos 50 años. Entonces, el porcentaje más alto de crecimiento y el porcentaje más alto que abandona sus estudios, ¿qué significa? Es una fórmula que nos llevará a una palabra que se llama caos. La iglesia latina tiene una oportunidad muy grande en este día, porque sobre nuestros hombros será que podemos traer un cambio a este país. Pero solamente es a través de esta palabra que nuestros hijos tengan el fundamento. Es que no es suficiente lo que tú y yo hacemos cuando llegamos aquí el domingo. El café está padre, el pan está padre, el tiempo aquí está padre, durante la semana está padre, pero todo depende de lo que tú y yo hagamos en nuestra casa. Es mi honor, mi privilegio de traer un discipulado y un crecimiento y desarrollo espiritual en mi propia casa, para que mi iglesia apoye lo que yo hago en casa, no al revés. Hace unos cuantos meses recogí a mi nieto de 8 años y mi otro nieto de 7 de la escuela, y cuando se subió al auto, el de 8 años me dice, "Guess what, Papa?" Le dije, ¿qué pasó? Dijo, "Somebody in my class has a crush on me." Alguien en mi clase, me dice mi nieto de 8 años, está enamorado de mí. Antes que yo respondiera, mi nieto de 7 años hace la siguiente pregunta. Y es la siguiente, ¿es hombre o mujer? Iglesia, esa es una bandera de alerta. Cuando tú y yo teníamos 7, ni siquiera hubiera pasado por nuestra mente hacer esa pregunta. Pero ¿qué te dice el mundo en que están viviendo, el ambiente en que están viviendo? Están siendo condicionados. Obviamente mi nieto dijo, "It's a girl, duh." Es una niña. ¿Qué va a suceder si en nuestros hijos no hay un fundamento de la palabra en sus vidas? Quizás de nuestra descendencia saldrá una generación que no conocía a Jesús. Yo estoy trabajando con Mary hacia generaciones que son de mi descendencia que nunca voy a conocer.
Apenas hace un par de semanas tuvimos una junta familiar con mis muchachos y mi hija. Y les dije, tenemos que tener la certeza que de nuestra descendencia no habrá una generación que no conoce a Jesús. Sus iglesias son espectaculares, pero no dependen de sus iglesias. Tienen que depender de lo que están haciendo en sus casas. Que su iglesia apoye lo que estén haciendo en sus casas. Es tiempo que a bajarle un poquito a Betty la Fea y ESPN Deportes y aplicar la palabra, porque muchas veces en nuestra vida durante la semana, para cuando menos acordamos, ya son las 10 de la noche y se nos fue el tiempo y ahora empieza otro día y el siguiente día es lo mismo. Y luego nos hacemos la pregunta, ¿por qué estamos en esta situación? Las tormentas llegarán, pero cuando tienes el fundamento de la palabra, todo cambia. Y te das cuenta que las tormentas solamente son algo temporal, pero su palabra es esperanza para nuestras vidas. Hay 3 palabras que están enraizadas en la palabra que forman a un discípulo resiliente. La primera palabra es conectarse, la segunda es creer y la tercera es crecer. ¿Qué significa conectarse? ¿Qué significa creer? ¿Y qué significa crecer para formar un discípulo resiliente? La palabra dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra conectarse significa un ministerio altamente relacional, guiado por personas que aman y cuidan. Si vamos a formar discípulos, hay que guiarlos y hay que cuidar a nuestros hijos. Cada uno de ellos tiene un propósito. Cada uno de ellos tiene un llamado. Para mí es muy importante que podamos entender por qué fuimos creados. Es que cuando entiendes por qué fuiste creado, ya no necesitas un reloj para que te despierte la siguiente mañana. Yo tengo un despertador que usamos cuando viajo y siempre lo pongo, pero siempre lo apago antes que suene. ¿Qué sucede? Romanos 1:6 dice, entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. ¿Qué podemos hacer como familia para poder crear el ambiente para que nuestros hijos se conecten con Jesús? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Yo tengo en mi memoria los tiempos en que mi madrecita, que falleció el año pasado, no por COVID, sino que por otras razones, esta madrecita con una educación de 3er grado, se tomaba el tiempo para crear el ambiente para que Abel López se conectara con Jesús. Usando la iglesia para que fuera apoyo a mi familia y a mi vida. Y durante la semana apartaba el tiempo para que yo me pudiera conectar con Jesús. Esto fue algo que al casarme empezamos a hacer con nuestros hijos. Yo estoy convencido que en muchos de nuestros hogares el devocional familiar se ha perdido, porque todos estamos luchando por algo que se llama tiempo. Y muchos dicen, es que pastor, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Y eso también es una mentira. Porque Deuteronomio dice, tienes que hablar de esto al levantarte, al acostarte, en el camino, en la mesa.
Tienen que ser fronteras a tus ojos. ¿Qué significa? Que no haya desviación, que estés totalmente enfocado de quién eres y cuál es tu identidad en Jesús y qué es lo que tú vas a transmitir a tu hogar y a tus familiares. Como pastores siempre tuvimos el devocional en nuestra casa. Había 2 reglas. Una era que siempre se asignaba un líder de alabanza durante nuestro devocional y todos teníamos que hacer lo que el líder hacía. Y la regla número 2 era para el líder de alabanza. No había reglas. Todavía recuerdo el día que asigné a uno de mis hijos, tenía 7 años, le dije, tú vas a ser el líder de alabanza hoy. Ok. Pusimos la música, él empezó a correr y nosotros empezamos a seguirlo, correr también alrededor de ahí de la sala. Y como buenos mexicanos teníamos la mesita del centro ahí en la sala, ¿no? Y si eres un verdadero mexicano, entonces tienes un animalito de porcelana, ¿no? Mi mamá tenía un tigre, esa es otra historia. Entonces empezamos a correr y luego entramos a los pasillos de la casa y luego entró él a su recámara. Y cuando entró a la recámara, pues ahí venimos todos corriendo y veo que él le echa una mirada a su cama. Y el don de discernimiento despertó en mí. Le dije, este muchacho se va a brincar a la cama. Y en nuestra casa no se permite brincar en las camas. Pero no hay reglas. Entonces lo vi, me vio y le dije, pues ni modo, pues no hay reglas, man. Se brincó arriba de la cama. Brincamos los 5 arriba de la cama hasta que se rompe el box spring. Por los próximos 5 años me decía, papá, cómprame otro box spring. Le dije, no, hijo. Quiero que recuerdes esa noche con Dios. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? Estábamos creando el ambiente para que nuestros hijos se conectaran con Jesús. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el hogar en estas semanas, en estos días? ¿Cómo es que creas el ambiente para que ellos se conecten con Jesús? Si este Jesús te cambió a ti, los puede cambiar a ellos también. ¿Qué podemos hacer para que ellos se conecten? Un discípulo resiliente necesita tener el ambiente en su hogar para que él pueda conectarse con Jesús. ¿Por qué? Porque Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús por buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para aquellos y que anduviésemos en ellos. Número 2, creer. Se va a tomar que nuestros hijos puedan creer. Un ministerio profundamente bíblico, enraizado en la palabra de Dios y en el poder del Evangelio. Juan dice, por esto se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que el que cree en su nombre tenga vida. Pero ¿cómo es que vamos a llevar a nuestros hijos a un punto que crean en este Jesús que ha transformado nuestras propias vidas? Es muy simple. Es a través de modelar a Jesús. Cada mañana Abel López tiene que recordarse a mí mismo, a su persona, y decir, ¿sabes qué? Tú vives para Jesús. Tú le perteneces al Rey. Y todo lo que tú haces debe de glorificar al Padre. Nunca forzamos el Evangelio a nuestros hijos. Siempre lo modelamos. Es lo que están viendo en sus escuelas. ¿Por qué mi nieto hace la pregunta, ¿es hombre o mujer? Porque está viendo modelos dentro de sus comunidades, dentro de el sistema educativo. ¿Por qué?
Porque se están filtrando en las elementaries, en las primarias, lo que es el LGBTQ. Esa comunidad se está filtrando siendo maestros. No tienen que hablar de su vida, solamente lo viven. Porque tú puedes llegar a una noche donde vas a conocer al maestro y el maestro trae su esposo y el niño que adoptaron. Y eso trae confusión a nuestros hijos. Pero si no hay un fundamento sólido de la palabra, entonces esa condición se vuelve en algo aceptable. Creer. Yo pude verlo a través de mi madre. Todavía recuerdo y mi padre me lo dice, sabes que tu mamá nunca trabajó. El compromiso era que ella nunca iba a trabajar. Yo iba a ser el que iba a suplir por el hogar. Y siempre lo hizo. Pero recuerdo un día que llegó mi papá y mi mamá estaba haciendo tamales. Esa viejita vendía 150 docenas de tamales por semana. Entonces me llegó mi papá y le dice, oye, tú sabes que mi compromiso era que no ibas a trabajar. Entonces, ¿por qué estás haciendo tantas tamales? Dijo, es que estoy becando a estudiantes en el seminario. Estoy dando ofrendas a otros ministerios alrededor del mundo. Y también regalé el auto al pastor. Y le dijo a mi papá, si tú me das ese dinero extra, pues no tengo que hacer tamales. Mi papá le dijo, que Dios te dé más fuerzas. Yo pude ver cómo esta ancianita tomaba el teléfono y ministraba a las hermanas en la iglesia. Cómo a las 2 de la tarde ella estaba orando en su recámara, intercediendo por nosotros, intercediendo por su iglesia, intercediendo por los ministerios que apoyaba con finanzas. Pude ver cómo perdonaba las ofensas de otros, modelando a Jesús cada día, no solamente el domingo llegando y brincando aquí al frente, sino que lo modelaba todos los días. Muchas veces cambia el ambiente cuando subimos al auto. Eso no sucedió en mi casa. Mi madre modeló a Jesús. Yo estoy convencido que no es el nivel de educación que tengamos, es la convicción de la palabra que te dice, no me daré por vencido porque soy más que vencedor, soy linaje escogido, soy real sacerdocio. Y Él prometió que nunca me va a dejar, estará conmigo hasta el fin. Eso fue lo que me llevó de no solamente a conectarme con Jesús, pero empezar a creer en este Jesús. Pude verlo modelado cada día en mi hogar. Una madrecita que no tenía más que un 3er grado de educación, pero con una convicción de la palabra. Es lo que tú y yo tenemos, la convicción de la palabra. Pero ¿qué vamos a hacer con ello? ¿La vamos a guardar solamente para nosotros? ¿O vamos a crear el ambiente? Vamos a modelar a Jesús para que nuestros hijos crean en este Jesús. Pude ver en su vida cómo mi madre fue generosa, cómo amó, cómo perdonó, cómo ministró. Todavía recuerdo el primer auto que regalamos. Había comprado un SUV a mi hija, pero a mi hija no le gustó. Pero pues el precio era tan bueno, le dije, pues si no le gusta, lo vendo y hago lana, no hay problema. Un día estaba en adoración y en la primera canción estaba con mis manos levantadas y el Señor me habla y me dice, regala tu auto. Yo bajé las manos, Tú sabes, es que hay veces que
que el motor anda como que necesita todavía calentar y como que no te sientes muy conectado. Y le dije a Mary, oye, Mary, el Señor me dijo que regale el auto. Mary me vio y me dice, pues regálalo. Yo esperando que me apoyara. Obviamente Mary estaba más conectada que yo. Siguió la alabanza. En la última canción el Señor me dice otra vez, regala tu auto hoy. Ya no le dije nada a Mary. Le habíamos prestado el auto a un mentor de mi hija. Ella estaba por casarse y el auto de su novio no funcionaba, el motor no servía, su auto de ella tampoco, y yo le había prestado esta SUV. Y llegué con ella después del servicio y le dije, oye, ¿cómo te gusta la CR-V? Dijo, oh, me encanta, pastor. Le dije, te la regalo. Ella empezó a llorar. Dijo, nadie me ha dado un regalo tan grande en mi vida. Dijo, pero ¿sabes qué? El Señor me dijo que me ibas a regalar ese auto hoy. Le dije, a mí me dijo 2 veces. Entonces, corre. Cuando vives para Jesús, mi madre lo entendía, que todo lo que ella tenía le pertenecía al Rey. Por eso no se le hacía dolor de regalar autos. Por eso no se le hacía dolor ayudar a una familia. No se le hacía dolor sembrar tiempo, invertir tiempo. Modelaba a Jesús. Y sabes que Dios no se queda con nada. Todo lo que Mary y yo tenemos, todo le pertenece al Rey. A los 10 días, un donante me envió una ofrenda. Yo pensaba que iba a sacarle como unos $3,000 de ganancia a este auto. El donante me envió 25,000. Dios no se queda con nada. Es que todo le pertenece al Rey. Lo único es modelar a Jesús para que nuestros hijos crean. A la edad de 18 años, nuestro hijo llega con nosotros y me dice, ¿sabes por qué creo en Jesús? Yo me puse espiritual, le dije, porque Él te amó primero. Dijo, bueno, sí, pero toda mi vida lo he visto modelado a través de ti y mi mamá. Cada uno de nuestros hijos al cumplir 18 nos dijo lo mismo y no se pusieron de acuerdo. Papá y mamá, no es tan difícil el trabajo de ser padre en el siglo XXI si modelas a Jesús. Las tormentas llegarán y hemos pasado por tormentas. Hemos pasado por tormentas en que mi esposa me dice, ¿y ahora qué hacemos? Y lo único que tenemos es el fundamento de la palabra. No hay amigos, no hay pastores, no hay familiares, solamente su palabra. Pero ¿sabes qué? Su palabra es suficiente. Y por último, crecer. Conectarse, creer y crecer. Las 3 palabras que realmente permiten a un discípulo que sea resiliente y no se dé por vencido. Porque crecer es un ministerio verdaderamente práctico, diseñado para llevarlos de la simulación a la aplicación. Corríamos, brincábamos, estábamos asimulando para que ellos pudieran creer y ahora crecer en su relación con un Dios vivo. De la simulación a la aplicación. Hace unos meses, en marzo de este año, nuestro hijo se enfermó de COVID. Estando yo en Chicago, su oxígeno cayó a 71, bajó a 71. Ahora era tiempo de irse al hospital.
empezamos a orar. Yo cambié mis planes, me regresé a casa. Estábamos ya orando, amigos orando. Y en el avión me puse los audífonos y empecé a escuchar música de alabanza. Y empecé a orar por mi hijo en el avión. Y el Señor me habló y me dijo, tu hijo no morirá. Pero yo quiero que tú cambies tu oración. Y quiero que tú y Mary estén orando para que tu hijo tenga claridad estos próximos días. Porque estos próximos días en el hospital yo voy a estar hablando al corazón de tu hijo y asignándole su siguiente asignamiento dentro del reino. Cuando yo llegué a casa, abracé a Mary y le dije, el Señor me dijo que nuestro hijo no va a morir. Y ella me dice, yo sé, porque está fundada en la palabra. Somos uno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Le dije, vamos a dejar que todos los demás oren para que Dios sane a mi hijo. Pero tú y yo vamos a orar por claridad de mente. El siguiente día me habla mi nuera, que también está enferma en casa, sus 4 hijos enfermos. Y me dice, Nathan pide la mochila, ¿se la puedes llevar? Le dije, claro, déjala allá afuera, yo la recojo y la llevo al hospital. Yo no sabía y ni pregunté qué tenía la mochila. El siguiente día nos habla y me dice, gracias por traerme la mochila. Dijo, es que pensé que iba a estar aquí solamente un día, pero parece que son varios días los que voy a estar aquí. Y estamos hablando ahí por FaceTime y pues queriendo colgar y terminar la conversación para que pues él ahorre su oxígeno. Y él sigue hablando y me dice, es que en mi mochila está mi Biblia y mi cuaderno. Dijo, es que anoche Dios empezó a hablarme. Dijo, y necesito el cuaderno, si no se me va a olvidar. Dijo, ya empecé a escribir lo que Dios me está diciendo que necesito hacer en la siguiente etapa de mi vida. 1 hora y media estuvimos hablando y toda la hora y media nosotros intentando de colgar. Y este muchacho no colgaba, man. Estaba totalmente sumergido y alineado con lo que Dios tenía para su vida, los próximos meses, la siguiente etapa. Es que para ser un discípulo resiliente necesitas también saber 3 cosas en tu vida. Una es tu llamado. ¿Cuál es tu llamado? ¿Qué fue lo que Dios te llamó a hacer? 2, tienes que saber la etapa en que estás viviendo. Y dentro de esa etapa necesitas saber cuál es tu asignamiento. A veces yo veo líderes frustrados porque quieren estar en otro lugar. Y les digo, no te apresures. Si este es tu llamado, esta es la etapa en que estás viviendo y este es tu asignamiento, esa es la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Había un corito que se cantaba hace años que se decía y decía de la siguiente manera, brilla en el sitio donde estás. Pero la frustración de querer estar en otro lugar, en otra posición, no disfrutas el asignamiento que Dios nos ha llamado a hacer. A los 7 días nuestro hijo salió sin ningún síntoma de nada y todavía no tienen síntomas de nada. Pero salió con su asignamiento para la siguiente etapa. El mismo niño que a la edad de 7 años brincaba en la cama y corría en la sala durante nuestra devocional. El mismo niño que le dimos la oportunidad para que se conectara con Jesús. El mismo niño que pudo ver a Jesús modelado en su casa, lo llevó a un punto de poder crecer ahora en Jesús. No somos una familia perfecta. No somos una familia que ha tomado todas las decisiones correctas. Solamente una familia que ha decidido seguir a Jesús. Pero no cada mes,
Cada día. Cada día. Y no es el nivel de educación, es el nivel de convicción. Iglesia, familias que están aquí, ¿cuál va a ser tu plan al salir de hoy, de este lugar? La fe sin obras es muerta. ¿Cuál va a ser el plan? ¿Qué es lo que tú vas a hacer a partir de hoy, sabiendo que hay una urgencia por desarrollar discípulos resilientes? Hay una urgencia por invertir más de nuestro tiempo en esto que se llama nuestra fe en Jesús con nuestras familias. Hay una urgencia de que nuestros hijos vean más modelos y cada día que les pueda recordar que este Jesús que ha transformado la vida de sus padres también transformará su vida de ellos. ¿Qué haremos como padres a partir de hoy? Ese es el desafío para la iglesia. Hace 12 años hicimos la transición de nuestra iglesia y muchos nos preguntaron por qué. Porque entendimos nuestro llamado, la etapa y la asignación. A través de lo que estamos haciendo, Dios no solamente está impactando a una iglesia, sino está impactando a la iglesia latina en Estados Unidos y también en América Latina. Acabamos de iniciar un proyecto de la frontera. Nuestro plan era de Bronzeville a Del Río, Ciudad Acuña a Matamoros. Impactar los dos lados de la frontera en estas ciudades, de estos lugares, Reynosa, Nuevo Laredo, Río Bravo, McAllen. Y empezamos a trabajarlo. ¿Por qué te pregunto si tienes un plan? Porque la palabra dice lo siguiente: el hombre planifica, pero yo ordeno sus pasos. Si no hay ningún plan, entonces donde estás hoy, estarás en 20 años. Sin un plan, ¿qué es lo que va a planificar el Señor? Y mira lo que pasa. El presupuesto, $250,000, $750,000 en los próximos 3 años. Tuvimos una conferencia en Nashville hace unos meses y la semana antes me hablaron, me dicen: Abel, vas a ser parte de una mesa redonda en una cena que vamos a tener para 50 personas. Pero tu participación es de 2 minutos y 50 segundos. Para un orador quizás puede ser ofensivo. Yo voy a Nashville y voy a compartir 2 minutos y 50 segundos. Pero cuando entiendes tu llamado, la etapa y la asignación, tú vives para el Rey. Llegué y compartí 2 minutos y medio, no 2 minutos y 50 segundos. Pero ¿sabes lo que Dios hizo? Él es el Rey. Estaba sentado un señor ahí de 60 años que dijo: yo quiero hablar con Abel López. ¿Será que tendrá tiempo de hablar conmigo? Porque yo quisiera acelerar lo que está haciendo en la frontera. Me senté con él el siguiente día, 1 hora y media, y comimos juntos. Y me dice: hay 5 millonarios aquí en Texas, porque soy de Texas, me dice. Y estos 5 millonarios ya me dieron el dinero que quiero darte a ti.
Dijo, ¿será posible que si te damos $3 millones podamos acelerar de Bronzeville a San Diego, Tijuana a Matamoros? Es que no estaba en mi plan toda la frontera, pero había un plan. Y el Señor dice, voy a ordenar tus pasos. Este próximo miércoles tengo la audiencia con ellos. Ya les dimos lo que necesitaban, ahora van a entrevistarme con el grupo de millonarios. ¿Estoy nervioso? Claro que sí, pero no temeroso, porque yo trabajo para el Rey y a Él le pertenece todo. Cuando llega mi nieta de 11 años y me dice, ¿tú eres el fundador de Clay? Le dije, sí. Me dice, sí, cuando yo sea grande, ¿yo puedo estar al frente de Clay? Le dije, claro. Dijo, lo haré. Es contagioso nuestra vida en Jesús. Y nuestros hijos lloran por tener modelos. No necesitan el más alto, no necesitan el más bajo, no necesitan el más exquisito, no necesitan al más bendecido, solamente necesitan un modelo de Jesús en su hogar. ¿Qué es lo que tú estás dispuesto a dejar para poder modelar a Jesús cada día? Las consejerías que hemos tenido con tantas parejas siempre llegan a una cosa, reconciliación, y él nunca le dice lo suficiente que la ama. Y la respuesta famosa, trabajo 60 horas, tienes una casa, tienes un auto, tienes la ropa, tienes tarjetas de crédito. Eso dice que te amo. No, es que quiere escuchar que le dices que tú la amas cada día. Es que no lo vi modelado en mi casa. Alíñate con la palabra. Las cosas buenas que aprendí en mi casa, en el desarrollo como niño, si no están alineadas con la palabra, no pueden ser parte de mi existencia o mi futuro. El latino somos muy dados a los apodos. Pero la pregunta es, ¿los apodos son positivos o son negativos? En su mayor parte son negativos. Porque a veces llegan nuestros hijos y nos dicen, oye papá, van a venir mis amigos, pero no me digas. ¿Por qué? Porque es humillante y vergonzoso. No es positivo. Ahora, ¿se alinea con la palabra los apodos o no? Mi respuesta es no, porque mi palabra dice que debemos de edificarnos unos a los otros. Nunca tuvimos apodos en nuestra casa. Nuestros hijos ni nuestros nietos tienen apodos. Les llamamos por su nombre. Porque el Salmo 139, versículo 16 dice, antes que mis días fueran, tú ya habías escrito mi historia. Nos toca a nosotros alinear a nuestras familias a la historia que Dios ya escribió para ellos. Pero eso se va a tomar trabajo. Tienes que agendarlo en tu calendario. Yo no sé qué es lo que corre tu agenda, pero lo que corre tu agenda, tu familia debe de estar también ahí. Sí, todavía recuerdo el día que entró una llamada a las 5 de la tarde a mi casa. Una pareja de la iglesia. Pastor, Dios le bendiga, pastor. Tenemos muchos problemas matrimoniales. Necesitamos que venga a nuestra casa de inmediato. Yo vi la agenda y decía 5:30, jugar pelota en el patio con mi hijo Daniel. Le dije, ¿están los dos en el teléfono? Sí, pastor, aquí estamos los dos. Sí, pastor, aquí estamos. Usted sabe cómo. Le dije, yo tengo otra cita, no puedo atenderlos. Obviamente no les dije, oye, tengo que jugar pelota con mi hijo en el patio.
Les dije, tengo otra cita. ¿Por qué? Una, no es como que empezó ayer lo de ellos, ¿no? Dos, no es como que lo voy a resolver en 45 o una hora que me vaya con ellos. Pero lo más importante es el mensaje que le di a mi hijo. Ese hijo está en el ministerio de tiempo completo hoy. Nunca le pedimos que lo hiciera. Nuestro segundo hijo, 100% en el ministerio, nunca lo invitamos. No tuvimos que. ¿Por qué? Porque modelar a Jesús es contagioso. Can you go to A? I'll make that D. Padre, estamos aquí en esta tarde, Señor. No somos familias perfectas, pero anhelamos modelarte a ti. Lo que sucede en nuestras casas determina lo que sucede en nuestra comunidad. Y yo deseo brillar en el sitio donde estoy. No tenemos la educación más alta. No tenemos, Padre, todas las herramientas. Pero una cosa sí tenemos. La certeza de tu palabra, que nos declara que si nosotros nos acercamos a ti, tú te acercarás a nosotros. Y que si pedimos sabiduría de lo alto, tú la darás sin reproche. Es tu promesa a mí como persona. Yo te pido en esta tarde que tú lo hagas, Padre, en el nombre de Jesús. Si tú estás aquí y dices, necesito recomprometerte. Hoy no vinimos a ver quién lo está haciendo mal, quién lo está haciendo bien. Tira todos esos pensamientos por la ventana, man. Pero dices, yo necesito recomprometerme. Quiero hacerlo mejor. Yo quiero que te pongas en pie. Jesús. Oh Jesús. Oh Jesús. Tú eres, Padre, nuestro fundamento. Tú eres nuestra única esperanza. Tú eres, Señor. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a un Dios que me ama. Dile al Señor. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a un Dios que me ama. Ahí donde estás, toma a tu cónyuge de la mano, si está enseguida de ti. Mírala a los ojos y dile, Palomita, ¿por qué no empezamos de nuevo? Dile, te amo. Vamos a planificar un futuro mejor.
asegurarnos que de nuestra descendencia nunca haya una generación que no conoció a Jesús. Ahora dale un beso, al cabo ya no traen máscaras. Pero necesitas darle de esos besos que cuando tú la beses, ella diga, Tarzán. Esa clase de besos, man. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a un Dios que me ama. No, pero si se la van a pasar llorando, mejor ya no vuelvo. Estuve en la Convención Bautista en Santiago de Chile y Dios se empezó a mover. Y los bautistas llorando, man. Yo me bajé del púlpito, le dije, pues, ¿qué hago? Yo tengo mucha hambre, le dije. Yo estaba hablando con el Señor, es que no había cenado y traigo un hambre impresionante. Eran las 9 de la noche, no terminó hasta la 1:30. Y me decían, no sé ni por qué lloro. Le dije, pues yo sí sé. Es que Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Pero lo más importante es cuál será tu plan. En los próximos 3 días tienes que formular un plan. Mi abuelita decía, panza llena, ya se la saben. Entonces, durante el desarrollo y la crianza de nuestros hijos, hacíamos lo siguiente, tiempos como estos. Tiempos de planificar. Yo llegaba con mis muchachos, les decía, en nuestra casa lo que Mary cocinara es lo que iban a comer. Pero en los días como estos días de planificación, les dábamos a cada uno lo que les gustaba. Llegaba con Daniel, el sábado tenemos nuestra junta familiar, ¿qué quieres para el desayuno? Dijo, omelets. Perfecto. Nate, biscuits and gravy, ya sabía. I want biscuits and gravy, Dad. I said, no problem. Abby decía, I want pancakes, but I want Mickey Mouse pancakes. Es que yo le hacía pancakes, pero les ponía orejitas como Mickey Mouse, ¿no? Entonces esa mañana se despertábamos, hacíamos el desayuno, comían hasta que ya no podían, nos íbamos a la sala y empezaba el plan. Tu mamá y yo hemos estado platicando y queremos hacer lo siguiente como familia. Porque queremos asegurarnos que Dios siga siendo el centro de nuestro hogar. Y empezaban las cosas a cambiar. Plan, Dios ordena nuestros pasos. Y es más, se vale pedir perdón. Si, como dicen en México, si la regaste, pide perdón. It's really easy. Hey, I'm sorry. Can we start over? Y empezamos otra vez. Entonces, en los próximos 3 días, una cena, tienen que escribirlo, qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar juntos. Yo quiero ser intencional en tu vida. Porque hay una diferencia en estar casado 37 años y estar casado 37 años con intencionalidad. La diferencia es que si solamente estás casado, tú tienes que comprarle a ella flores en 4 estaciones del año. Amor y la amistad, aniversario, su cumpleaños y si es mamá, el Día de la Madre. Si estás casado con intencionalidad, significa
que Abel López llega cualquier día de la semana con flores. Y es más, les doy un secreto. Trader Joe's tiene las flores más económicas de la ciudad. No vas a gastar más de $6. Porque aquí el precio no es lo importante, es el acto. Un día llegó mi mamá a mi casa y vio flores en la mesa y le dijo a mi esposa: ay, mija, perdóname, se me olvidó tu cumpleaños. Dijo: suegra, no es mi cumpleaños. Dijo: ay, su aniversario, perdóname. Dijo: no es nuestro aniversario. Dijo: ¿y entonces? Dijo: su hijo me trae flores todo el tiempo. Mi mamá empezó a llorar. Dijo: una de mis oraciones es que mis hijos, mis muchachos, amen a sus esposas. Esto es confirmación de mi oración. Modelar a Jesús. Dios te bendiga. Acompáñanos cada domingo a las 11 de la mañana y comparte este mensaje a través de redes o con alguien que pienses que pueda serle de bendición. Ven, visítanos y experimenta lo que sucede en nuestra casa. Si deseas apoyarnos, no dudes hacerlo con un simple mensaje de texto o a través de Zelle. Los números te aparecen en tu pantalla. En Odilia Church somos una nueva cultura, donde nuestro enfoque eres tú.